Bienvenida al podcast M de Mamás, el podcast que te hace el aguante Te anima y te entiende en todo lo que te pasa. en esta apasionante y loca aventura de ser madre. Somos Cami Y Noé, mamás amigas y coaches ontológicas. Estamos acá para compartirte nuestras experiencias, Aprendizajes y sobre todo las herramientas que, cuando podemos, aplicamos para transitar este camino con más amor, y más humor. Hola Cami, Hola Noé, ¿cómo andás? ¿todo bien? ¿Cómo va esta semana de maternidad? Un poco difícil, un poco desafiante se podría decir. Vengo de batir un récord anoche, tengo un nuevo récord en mi haber. Tengo miedo, a ver. 5 intentos de dormir a la niña, que exitosamente logré dormir a la niña en brazos de múltiples maneras, y 5 intentos fallidos al ponerla, apoyarla en la cuna. 5. 100% de efectividad podemos decir. 100% de efectividad en contra, porque nada, no sé qué está pasando en esto. Aimee tiene 5 meses, claramente algo cambió en su proceso madurativo, no sé si es que se da cuenta de que es un ser independiente y quiere estar más cerca de mamá o qué, no lo tengo muy claro, pero lo que sí tengo claro es que odia la cuna en este momento y de a ratos la odia y de a ratos yo creo que siente que es un juego, como que, a ver, me voy a hacer la dormida, tú se duerme, Y te cierra relojé. los ojitos, me relojé y cuando la apoyo en la cuna, me abre los ojos como el 2 de oro, ¿viste? Y lo abre así, tipo, abre los ojos, mete una sonrisa y se empieza a matar de risa porque es como, o sea, al piste, perdiste, creíste que Te me la había dormido creíste, y no. mamucha. O sea, yo no sé, mi hija tiene dotes de actriz, no sé, lo hace muy bien, pero puedo jurar que casi desespero en el intento porque fueron 5 veces en un rango desde las 8 menos cuarto de la noche hasta las 11:30 de la noche. Uf, sí, durísimo. Como fue un 100% de efectividad para Aimee, no para mí, terminé durmiendo en la cama con mamá y papá porque no hubo forma de que anoche pise la cuna. Así que, bueno, en esa estamos. ¿Sabes que me estaba rememorando cuando dijiste 5 meses? Pensé en Cielo y ella, esos son los meses que ella empezó a dormir con nosotros. En realidad, previo, hicimos un viaje, ahí como no había cunas, colecho con papá y mamá, volvimos y se despertaba tanto que es donde empezó a dormir con nosotros y eso duró un par de meses que, digo, a nosotros no funcionó hasta que pasamos al colchoncito al piso. Que bueno, ya que charlaremos de las metodologías, pero bueno, estás despierta y con lo que podés a este episodio. Así que bueno, a las mamis del otro lado, paciencia, estamos todas en la misma. Sí, me maquillé un poco las ojeras porque creo que aún con tapaojeras estoy como... además, como si fuera ¿Por qué estos poco, ella programas no tiene un tienen reloj filtros? despertador. Tal cual, debería tener un filtro para madres con un poco de privación de sueño activado, ¿viste? Como que ahí te retoca un toque la cara. Pero sí, porque además es eso, ¿no? Me despierta como un relojito, 8:20 de la mañana, se despierta, no importa si se acostó a las 8 de la noche o a las 11:30 como ayer, ella se despierta y todos arriba, arrancamos. Obviamente después ella duerme Obvio. su siesta, que nosotros no, pero bueno, no importa. Así que bueno, acá estamos, pero muy lista para este segundo episodio, que bueno, en esta ocasión voy a estar yo compartiendo un poquito cómo fue mi encuentro con la maternidad, si se puede decir, ¿no? Bueno, a mí me encantó acompañarte en todo lo que fue ese proceso, así que me parece que va a estar bueno, ¿no? Digo, no quiero spoilear, pero escuchar cómo fue tu recorrido y tu camino, la verdad que a mí me llena, siempre te lo dije, me llena de orgullo cómo encaraste todo el proceso, así que, bueno, empezá por donde quieras. No te quiero hacer ninguna pregunta, sino que por donde, cómo te gustaría Sí, empezar a contarles a
a las muchas que están del otro lado. Bueno, bien. Como habíamos dicho en el capítulo anterior, episodio anterior, que hablamos un poco de cómo fue tu experiencia, algo que yo anticipé es que nosotras tuvimos formas de llegar a la maternidad muy, muy distintas y casi, casi que por opuestos. Entonces, en mi caso, lo que puedo aportar es que yo nunca tuve, ¿cómo decirlo? Yo nunca tuve ninguna duda respecto a si quería o no incursionar en la maternidad. Creo que siempre lo tuve bastante claro y siempre me imaginé siendo mamá y teniendo más de un hijo, de hecho. Dos, tampoco es que la familia Ingalls, ¿no? La familia Con de dos Menuta. estoy. Pero bueno, siempre imaginé siendo mamá y cuando me puse en pareja con Gastón, obviamente era un tema que para mí era importante saber si estábamos los dos en la misma página con respecto a formar familia y demás. Y bueno, eh, así fue. Entonces, a medida que avanzaba la relación, yo iba teniendo como cada vez más ganas de ser mamá. Y bueno, ahí hubo que esperar quizás tiempos de mi pareja, a que él estuviera como seguro también de que ya estaba en ese lugar, ¿no? Para encararlo. Y finalmente, después de 5 años de relación, nos casamos y a los pocos meses de casados terminamos como diciendo, bueno, dale que va, vamos a ponernos en la búsqueda. Y bueno, así fue, arrancamos en febrero del 2019, empezamos a buscar, yo hice toda la tarea porque yo siempre fui como muy metódica con un montón de cosas, entonces fui a la ginecóloga, Nah. pedí el ácido fólico, dije el ácido fólico lo empiezo a tomar 3 meses antes, hice todo. Y bueno, empezamos a buscar, y pasaba el tiempo y no pasaba nada, medio que, bueno, el primer mes, ¿no? Como el primer mes, ay, a ver, qué onda, qué entusiasmo esto nuevo. Y bueno, después me venía el ciclo y no pasaba nada, el segundo mes era, bueno, voy a ver si me bajo la aplicación que me dice cuando estoy ovulando, entonces así como que hago la tarea como esos días, no sea cosa que me lo pierda, entonces fui por eso y el segundo mes no pasó nada, tercer mes nada, cuarto mes nada. Y bueno, yo debo reconocer que mi antigua versión de mí misma era una persona bastante ansiosa. eh, Siempre fui bastante expeditiva con todo lo que me propongo, entonces como que de golpe que esto, yo hiciera toda la tarea y no hubiera resultados, era, uff, qué difícil, ¿no? Como, ¿cuándo se me va a dar? ¿Cuándo se me va a dar? Y ahí ya estábamos recién arrancando, 4 meses, todos te dicen, puedes esperar un año, es normal un año y que no pase nada. Y bueno, en mi caso a mí se me hacía muy difícil con sostener, o sea, cómo regulo la ansiedad y cómo hago para no estar pendiente de que si ovulo o de que si me viene y si me viene, cómo me siento. Eh, Me acuerdo que en un momento hasta incluso dije, bueno, me compro los palitos, no sé si saben que existen unos palitos, yo le digo palitos, debe haber un nombre más técnico, pero que son como unos test para, parecidos a los de Levates, pero que te dicen si estás ovulando o no, y se compran, no me acuerdo si era un pack de 5 o de 7, no recuerdo, entonces vos haces pis y te dice si estás ovulando o no. Bueno, un mes salí a comprar esos palitos porque dije, a ver, no sea cosa que la aplicación me diga algo y que en la práctica no esté funcionando eso. Fui, gasté todos los palitos y según los palitos nunca estaba ovulando. Ahí me empecé a preocupar un poquito porque dije, ¿qué onda si la aplicación me dice una cosa, pero esto me está diciendo otra? Y bueno, el tema fue escalando. Y me acuerdo que para los 6 meses de búsqueda y que no pasaba nada, le dije a Gastón, ¿por qué no hacemos una consulta? Yo sé que hay que esperar más tiempo y todo, pero ¿por qué no hacemos una consulta con algún médico y nos hacemos estudios por las dudas? Porque yo venía con un bagaje como de que esto iba a ser difícil. Ahora después voy a entrar más en detalle con eso, pero
medio como que entré a la búsqueda con una creencia bastante limitante en mi cabeza de que yo ya era grande y, y que si sos grande es más difícil quedar embarazada. ¿Qué edad tenías, Camita, para cuando arrancaste? 34, me parece. Y ya en mi cabeza ya era grande. Ya eras Eh, grande. y, y entonces, claro, sí, tremendo. Y no solo si yo pensaba eso y encima me estaba costando, era como, uff, se me está cumpliendo la creencia, ¿no? Como, qué difícil. La profecía Bueno, autocumplida. claro, más o menos. Y bueno, empezamos a hacer unos estudios. Acá también, esto es como para escribir un libro básicamente, pero algo que también me encontré es que los estudios primero me los hacían a mí, ¿no? Me estudiaban a mí y a Gastón después. Y lo primero que hice fue, me acuerdo que mi ginecóloga me dijo, bueno, te mando a hacer una ecografía para ver si estás ovulando. Una sola me mandó a hacer, supuestamente cuando estaba ovulando, ¿no? Y fui a hacérmela y me dijeron, no, vos no estás ovulando. Otra vez, bueno, esto fue en otro mes, ¿no? Como después de los palitos, al mes siguiente. Dice, no, vos no estás ovulando. Y ahí yo empecé a decir, ¿qué onda? No ovulo nunca. ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Cómo puede ser? Y siempre pensando que tenía un problema yo. eh, y que, bueno, cada mes que pasaba se volvía más intenso esto. Entonces, eh, hicimos muchos estudios, fuimos a una clínica de fertilidad para hacer los estudios bien, y todo eso lleva mucho tiempo, me mandaron a hacer un montón de cosas, y fue pasando el año, y para mi sorpresa, hacia el fin de ese año, yo dije que empecé a buscar en febrero del 2019, para más o menos diciembre, eh, mis resultados de todos los estudios que me hacían me daban bien. Todo me daba bien, porque después de esa ecografía suelta, el médico que me dio después me dijo, no sirve hacer una ecografía suelta, tenés que hacerte un monitoreo para ver cómo es todo tu ciclo. Y entonces ahí surgió de que sí, yo tenía un ciclo normal, que estaba todo bien. Y todos los otros exámenes que me hicieron también. Entonces, recién para ese momento, lo mandaron a analizar a Gasti. A ver si. ¿Había pasado cuánto? ¿Un año? Y desde febrero a diciembre más o menos. Pero el tema es que nosotros en el medio de noviembre, fines de octubre, noviembre, nos habíamos ido a vacaciones. Me Entonces, acuerdo, se venía de Italia, ¿no? claro, nos habíamos ido a Italia y dijimos, por las dudas, los estudios de él los hacemos a la vuelta, no sea cosa que hacemos un estudio ahora, nos estamos yendo de vacaciones, relajémonos. Aparte, mucha gente me decía, te vas de vacaciones, te relajás y quizás quedas ahí y no tenés que hacer más nada, no te preocupes. Bueno, nosotros nos fuimos, volvimos, y seguíamos sin novedades y después ni en las fiestas. Entonces Gasti me dice, bueno, me lo hago después de la fiesta, porque también, viste, como que es una situación muy difícil. Entonces, si me da todo bien, genial, pero si hay alguna mala noticia o algo, no está muy bueno. Así que así fue, terminamos ese año y a principios de enero del 2020 eh, llegan los resultados de Gasti y ahí nos encontramos con un primer eh, diagnóstico, si se quiere, como no tan favorable, que implicaba más estudios. Entonces, ahí realmente yo creo como que fue que comenzó nuestra odisea, como le digo yo, porque hasta todo lo anterior venía todo siendo una pareja a la que le costaba un poquito más, pero que estaba todavía dentro del año de Changui. Y cuando arrancó el año, con esta noticia, bueno, empezamos realmente a tener que eh, buscar herramientas de otro estilo, sobre todo yo, eh, para sortear esta situación, porque obviamente nunca está bueno encontrarse con algo que no estábamos poniendo sobre la mesa como posibilidad. Eh, y bueno, el diagnóstico incipiente que él le hicieron, que tenía que ver con una infertilidad, que implicaba más estudios, más de diferentes índoles,
que llevaba mucho tiempo también, había un estudio de sangre que demoraba como 3 meses, y finalmente para cuando estuvo ese resultado ya estábamos en cuarentena. Recordemos que el Oh, 2020 fue un año pandémico, entonces hubo posterior a todos los análisis y todos los estudios, nos pasó que mm, nos quedaba pendiente un único estudio de él que implicaba una pequeña intervención quirúrgica, y para ese momento, con la pandemia y la cuarentena activada en Buenos Aires, no se estaba haciendo nada de eso. Así que en abril del 2020, ya habiendo pasado más de un año desde que habíamos comenzado con la búsqueda, de golpe nos quedaba una única posibilidad para ver si teníamos éxito en nuestra búsqueda, y quedaba totalmente pausada hasta nuevo aviso porque la clínica no estaba funcionando. Estaban cerradas, o sea, estaba cerrada directamente, solamente se trataban urgencias y nada más, y lo nuestro no era considerado ninguna urgencia. Así que bueno, desde abril hasta agosto del 2020 no pudimos hacer nada más que esperar, y mientras tanto seguimos intentando, pero sin éxito. Eh, y recién en agosto del 2020 pudimos retomar eh, los estudios. Y eso implicó que también yo comenzara con un tratamiento como para hacer una primera fertilización in vitro, por si acaso el estudio de él era favorable. Entonces lo que nos dijeron fue, bueno, como a él lo tenemos que intervenir, vos prepárate también, y si la intervención es exitosa, haríamos en ese mismo momento una primera fertilización in vitro, con lo cual yo tenía que comenzar con inyecciones, todo un proceso bastante invasivo en el cuerpo de la mujer para hacer este tratamiento. Así todo, obviamente, fui de lleno a por eso. Lo vi como una posibilidad, lo vi como que era nuestra manera, quizás no romántica, de llegar a ser papás, pero bueno, era lo que nos había tocado, entonces fui por eso. Y bueno, el día llegó, y cuando fuimos a la clínica, a él lo intervenían primero y a mí después. Entonces era como casi simultáneo, pero realmente él salía y yo entraba, y en ese intercambio, digamos, cuando él estaba saliendo y yo ya estaba ahí por entrar, el médico de él me confirma que no había sido exitosa esa intervención, y yo estaba por entrar al quirófano para que me extrajeran los folículos, o sea, todos los ovulitos que había generado ese mes con todas las inyecciones. Así que, bueno, era un 50 y 50% de chances que eso funcionara o no. Nos tocó el lado negativo, si se quiere, y tuvimos que salir a congelar mis óvulos porque obviamente la intervención a mí me la tienen que hacer igual, nada más que no lo iban a poder fecundizar en el momento. Bueno, esa noticia en sí fue como para mí en su momento como muy, muy difícil de digerir, porque es muy loco cómo funciona todo, ¿no? Tengo la fortuna de que mi pareja es mucho más abierta de mente que yo, o que en ese momento lo manejó de otra manera, y él no vio en ese resultado un fin en nuestra búsqueda. Él dijo, bueno, si no es así, será de otra manera, no importa. Y a mí me costó mucho más porque yo quizás tenía como toda esta idea más romántica de que no, de que la sangre, que los genes, que no, porque entonces, ¿cómo vamos a hacer si no puede ser con tus genes? ¿No? Como poniéndole mucho énfasis a eso. Y bueno, después me enteré que existe algo que se llama como el duelo genético, que tiene que ver con cuando las personas que no pueden, por una condición física, que no pueden aportar sus gametos o gametas eh, para, para que haya un bebé. Se habla de que hay un duelo genético de fondo, porque uno tiene que sanar
esa posibilidad de decir, bueno, no, capaz no se va a parecer a mí físicamente, o no sé, qué sé yo, básicamente eso, ¿no? Y hacer la idea o dar lugar a la idea de que quizás tenga que ser con un donante o con una adopción o de otras maneras. Así que, habiendo pasado por todo eso, yo ahí me di cuenta que iba a tener que hacer un proceso bastante más complejo, como que se tornaba un proceso bastante más complejo de lo que ya venía haciendo, pero me di cuenta que lo importante en mí no era tanto el medio, sino que, que era lo que estábamos buscando de fondo. O sea, y nosotros queríamos ser papás, queríamos formar una familia, y bueno, quizás nos tocaba pasar por ahí y no sé, si realmente queríamos eso, íbamos a buscar la manera de lograrlo, o sea, o al menos de intentarlo, y no dejar que algo bastante rotundo como un diagnóstico de infertilidad supusiera el fin a ese deseo. Entonces, bueno, nos tomamos creo que un mes, no fue mucho, un mes para pensarlo y digerir la noticia, y ya al mes yo estaba empezando a amigarme con la idea de la donación y de buscar donante, y hasta incluso terminó siendo hasta un proceso al comienzo divertido, pues me acuerdo que buscamos en un banco de afuera, yo decía, bueno, cuanto más lejos el donante mejor, no sé por qué en mi cabeza eso era algo que sumaba, y me acuerdo que parecía un proceso de Tinder, ¿no? O sea, yo justo me puse en pareja antes de que Tinder existiera, entonces no pasé por ahí, pero en esa página de banco de donación te ponían las fotos de los donantes, la voz, toda la, no sé, te sabías vía y obra de los donantes más o menos. Yo decía, ahí este me gusta, ahí este, Wow. ay, me encanta. No sé, muy loco. Y lo tomé así, como si fuera un Tinder, pero para formar un bebé. Y por suerte también Gastón se sumó a eso, a esa ola, y lo hizo de la mejor forma. Y hicimos un proceso de selección entre los dos y todo. Y fuimos adelante por eso. Bueno, nada, la historia es muy, muy larga, no hace falta entrar en todos los detalles de todo lo que pasó después, pero básicamente después de ese agosto del 2020 pasó un año entero más. En el medio cambiamos de clínica porque no nos sentíamos bien contenidos en la que estábamos originalmente, y dimos con el mejor doctor que podríamos haber dado en otra clínica, que al día de hoy lo quiero, o sea, lo tendría en la amistad de luz, tipo, nuestro doctor, que realmente lo amamos porque eh, nos acompañó en todo el proceso, que fue muy, muy largo. Fueron muchos tratamientos, no fue uno solo. Hicimos muchas cosas, pero nunca bajamos los brazos. Y, y bueno, uno hubiera creído, o yo hubiera creído en ese momento, que habiendo detectado que la dificultad venía por el lado de Gastón, si yo iba con un donante, iba a quedar embarazada al toque, porque así funcionaba mi cabeza en ese momento. Y después, para mi sorpresa, no fue así. También con donación y con todo, pasábamos las pruebas y en algún momento fallaba y no llegaba a quedar embarazada. Entonces, de golpe era como, bueno, volví a poner el foco en qué problema tengo yo, qué está pasando conmigo. Y ahí empecé a hacer de todo, ¿no? Dije, bueno, tengo que ir para adentro, tengo que bucear qué dificultad estoy teniendo, qué creencias limitantes estoy teniendo. Me daba cuenta que más pasaba el tiempo, más grande me volvía, más difícil se me volvía la creencia de que, uy, sos grande y entonces por eso te cuesta. Sos grande, sos grande, sos grande, tendrías que haberlo hecho de antes, tendrías que haberlo hecho antes. Y yo decía, tengo que poder derribar este mito, porque si bien la práctica me la está como validando, hay un montón de otros casos en los que esto no es así y a mí no me está sumando, me está restando. Entonces, bueno, coaching,
biodecodificación, no sé, prenderle velitas a cuanto santo hubiera, meditación de todo tipo, no sé, la cantidad de cosas que he hecho para llegar al positivo no tiene nombre. O sea, de verdad, yo no soy una persona particularmente creyente, pero creo que por poco, no sé, me montaba un altar en mi casa, pero porque de los recursos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, tengo que buscar más recursos y qué cosas de mí tengo que aprender a sanar. Después me di cuenta que tenía un montón de cosas para atravesar en mi proceso interno y algo que me llevó como tremendo aprendizaje de todo esto y de crecimiento personal, pero fuerte, tuvo que ver con el tema del control. Yo me daba cuenta de que cuanto más difícil se me ponían las cosas, más controlaba todo. ¿No? Era como si tuviera un Excel, básicamente, con fórmulas de tipo todo lo que tenía que hacer para que esto fuera efectivo. Y cuanto más controlaba, peor era el resultado. Entonces, eh, fue muy interesante aprender en ese camino a soltar. Y decir, bueno, pero soltar en serio, no decir que suelto pero no suelto nada y, ¿no? Soltar de verdad y decir, y confiar en que mi cuerpo es sabio, de que mi cuerpo responde, amigarme con eso también, porque era muy difícil cada mes disponerse y no ponerse mal y no darse con el látigo de, ay, que estoy haciendo mal. El ácido fólico lo tomé 3 años más o menos, fue como, tenía un nivel de, una inyección ahí de ácido fólico bárbara, las uñas genial, todo perfecto, pero el aprender a soltar y a amigarme con eso, con todo lo que me estaba pasando, atravesar todas las emociones y entender que, bueno, son las emociones que me tocaban atravesar en ese momento, no está bien ni mal, vivirlo y por sobre todas las cosas, no, en mi caso, ¿no? Me funcionó muy bien hacer un bloque con mi pareja, atravesar esto juntos y finalmente cuando después de tanto tiempo llegó ese positivo, yo sentí que era ya como otra persona o una versión muy mejorada de la que había comenzado en sí, en enero del 2019. O sea, nosotros tuvimos el positivo en agosto del 2021 y todo lo que pasó en el medio yo siento que fue como ganancia pura para mi hija, por lo menos, que le tocó una mamá mucho más relajada, mucho más, qué sé yo, que fluye, que no pretende controlar todo. Eh, Creo que sí, que eso, ¿no? Como que me preparó mucho mejor para lo que vino después. Finalmente un día llegó. Así que, eh, nada, creo que es un proceso como muy intenso, pero al mismo tiempo está bueno ver que existen, perdón, no sé. Abrazo. ¿Tenés vaso de agua ahí? Sí, perdón, es re anti-podcast esto. Em, Pero es mostrarte y nada, a mí me encanta escucharte, yo estaría horas, porque es tan hermoso escucharte hablar de esta nueva versión, de todo lo que tenés para regalarle hoy a Aimee. eh, Nada, y como te dije al principio, un orgullo enorme de cómo capitalizaste toda la experiencia. sí, la verdad que sí, o sea, yo me siento bastante orgullosa de cómo fue todo y de cómo lo tomé. Sé que para muchas personas es un filtro muy grande. Eh, no todas las personas que pasan por este camino logran el resultado que estaban esperando o no lo logran de la manera en que se lo imaginaban. Eh,
Y la verdad es que si tenés un ápice de duda de si querés o no incursionar en eso, si te toca vivirlo de esta manera, es un filtro muy, muy fuerte y es lógico que muchos abandonen en el intento, ¿no? Como, me parece que, este, eso, o sea, a mí me sirvió para todas las veces ratificar que era lo que yo quería y nunca lo puse en duda. Eh, y bueno, y hoy que la tengo y y que finalmente se concretó ese sueño, o sea, es todo lo que me imaginaba y más todavía, pero de verdad, no quiero sonar como, como si fuera un romanticismo absoluto, ¿no? Todos pasamos por momentos en la maternidad de sub y baja de emociones, pero en mi caso, yo siempre, desde el día que nos enteramos que estábamos embarazados, es como que siento mucha gratitud y mucha, nada, plenitud en, bueno, no es plenitud la palabra, es como, me siento orgullosa de todo lo que nos pasó, de cómo lo manejamos, de todo lo bueno que nos trajo como aprendizaje. eh, Y entender bueno, que es un camino distinto, es un camino lleno de aventuras, si se quiere. Yo tengo en mi cabeza algún día escribir algún libro con esto y que quede como todo el recorrido, porque honestamente creo que no hubo una emoción que no pasara por mi cuerpo desde que comenzamos hasta que finalmente nació. Entonces, bueno, quería también compartirlo como fue en mi caso, porque me imagino que más de una persona, de algunas de las mamás que nos escuchen, pudo haber pasado por algo similar. Y es un tema difícil de abordar, difícil sentirse vulnerable, mostrar las emociones. eh, Llevarlo a cabo muchas veces se hace como en un silencio de radio o gente que quizás no pregunta tanto porque es un tema sensible, entonces está bueno también compartirlo, ponerle voz a todas esas personas que están en la búsqueda y les está costando y que quizás callan porque eh, es lógico que al ser un tema tan movilizante, eh, no se lo comparta tanto con su entorno. No sé, yo iba a la clínica y veía tantas mujeres ahí en la misma que yo y sigue siendo un poco, no sé si es tabú, pero como que no se habla tanto de todas las parejas o mamás o papás que quieren serlo y quizás no de la manera tradicional. Eh, Sigue siendo un poco un tabú de que esto tanto no se habla mucho cuando cuando se logró, ¿no? Como lo comento cuando lo logré, pero todo el proceso interno queda medio para uno o para una. Eh, y nada, es lindo saber que hay una red de contención, que puede haber una red de contención detrás. Y también yo sé que nos pasamos un poquito a la media hora, pero algo que quería compartir es, muchas veces me pregunté durante todo el tiempo que nos llevó, eh, ¿qué pasa si no resulta? ¿Qué pasa si no quedo embarazada? ¿Qué hago con todo esto que siento que tengo para dar, que no sé si va a llegar? O sea, no sé si algún día lo voy a poder plasmar. Y esa incertidumbre quizás de no saber si algún día va a tocar, eso creo que es lo más complejo para, con lo cual amigarse, ¿no? Con la incertidumbre de no saber, porque si a vos te dicen, mira, te va a llevar 5 años, pero en 5 años vas a ser mamá, bueno, lo transitas distinto. Ahora, cuando no lo sabes, cuando nadie te lo puede garantizar, es como que es es otro cantar. Y, y yo muchas veces también lo que me pregunté es, ¿en qué momento uno empieza a ser mamá? ¿En qué momento uno se convierte en mamá? Porque las ganas que yo tenía antes del 2019, pero bueno, oficialmente desde el 2019, hasta que quedé embarazada, ¿qué pasa con esas ganas? Si yo ya no me sentía la misma que
la anterior soltera que todavía no estaba pensando en ser mamá. O sea, yo cuando decidí que quería ser mamá y empezamos a buscar, yo ya no era la misma. Entonces, ¿qué pasa con todas esas personas que quieren y que se ven siendo padres o madres, pero simplemente el tiempo o la vida les pone otras dificultades sobre la mesa y no llega ese hijo o hija que están buscando? Y es como un gris, ¿no? Porque digo, sos mamá cuando nace el bebé, pero ¿y antes qué? ¿Qué nombre se le pone a eso? Eh, yo me sentía como que ya era medio mamá, pero sin hijo, ¿no? Medio rara la expresión. Así que bueno, fue muy, muy largo, perdón. Pero Hermoso. quería compartirlo y bueno, ya de entrada me mostré muy, muy vulnerable, mucho más de lo que me hubiera imaginado. Bueno, nos mostramos como somos, es un poco la idea de mamás, ¿no? Sí, totalmente. Nada, es lindo mostrarse como una es, no vender solamente una cara de descanso que no tenemos ninguna de las dos. De publicidad de pañales, viste, como que la madre siempre está impecable. No, bueno, pasan muchas más cosas de fondo, así que justamente creo que algo que nos interesaba compartir en este podcast era una maternidad lo más palpable y empática posible, como cualquier maternidad real, no de publicidad, ni mucho menos. Full, a mí me encanta escucharte y creo que hay un montón de cosas que fuimos compartiendo en el proceso que me parecen súper válidas para otro momento, para profundizar y calculo que las que nos están escuchando deben tener también ahí muchas más ganas de ver cómo fue todo el proceso. Pero bueno, tenemos mucho tiempo por delante para seguir profundizando. Totalmente. Fui anotando algunas cosas, si vieron que miraba para abajo en el video. Eh, Mientras te escuchaba, a ver si coincidís conmigo estoy pensando en tu proceso, qué cosas fueron como los cimientos como para hacer esta nueva versión que sos hoy, ¿no? Me encantó cómo abriste ahí. Eh, Me anoté. Esto con Gasti, cómo hablaste de bloque de pareja. Creo que Sí, hiciste algo así, o sea, juntaste las dos manos y cruzaste los dedos. Eso me parece como súper importante, ¿no? Pensaba lo difícil que puede ser y bueno, cómo decidieron juntos transitar ese camino. Después hablaste de viajar hacia adentro y que querías derribar creencias, esto de soy grande o mi cuerpo no puede, ¿no? Y cuáles son las herramientas que encontraste vos para poder transitar eso, me pareció como también buenísimo. Hablaste de la red de contención, que también creo que es clave, ¿no? Y no usaste vos la palabra tabú, la estoy poniendo yo, pero creo que hay mucho de eso, de lo que no se habla o de lo que no queremos contar, eh, y me parece súper válido, y hasta me lo imaginé cuando dijiste, yo entraba a la clínica y veía muchas mujeres, y digo, qué bueno poder empezar a abrir, ¿no? Y de hablar de lo que no se habla tanto, de esta red de contención, que para cada uno puede ser una persona diferente, puede ser una persona, un grupo de personas, una familia, el médico, no importa, pero no quedarse con eso porque puede tener una carga mucho más pesada. Y me anoté también esto de soltar el control. Wow, es un montón, más que las que venimos, ¿no? De creyendo que controlamos algo. Bueno, ahí la vida nos va poniendo eh, estas situaciones y que son de gran aprendizaje. Y repito esta de tu versión actual como mamá de Aimee, increíble. Así que nada, quería como de ponerle titular a todo lo que contaste y que me parecieron, o sea, que fueron un par de años, resumirlas en estas frasecitas que súper potentes que te escuché decir.
nada, me encantaría, me colgaría un montón hablando, pero bueno, vamos a ir cerrando acá y seguramente vamos a retomar, porque hay un montón para seguir compartiendo. No sé si hay Sí, algo más que quieras para traer compartir. para Eh, cerrar. Mira, la verdad es que es difícil condensar un proceso tan largo en tan pocos minutos, pero creo que lo resumiste muy bien. Después, en otros episodios, seguramente hablemos un poco más a fondo de cuáles fueron las herramientas que yo puntualmente creo que me agarré así fuerte como para ir transitando todo. Eh, Así que desde ya, bienvenido será compartirlo con todas las mamás. Y si sucede que alguna escucha esto que comenté y se siente un poco identificada o está en un proceso o pasó por un proceso similar o quiere comentarlo más a fondo, eh, seguramente en nuestras redes vamos a tener caja de comentarios y todo como para quien quiera escribirnos o escribirme y preguntarme cosas. Yo algo que me gusta de este proyecto es poder ayudar también a otras personas que se les haya complicado o no necesariamente que se les haya complicado esto, ¿no? Pero digo, tengo tanta información valiosa de todo lo que pasé que está bueno eh, armar esa red para otras personas también. Y yo desde ya, sí, lo que quiero con todo lo que me tocó vivir es poder hacer que a otros se les haga menos pesado también. Así que, bueno, eso quería dejar también como comentario. Y bueno, cerramos acá. Voy a ver cómo se encuentra mi bebé en este momento, si se despertó de la siesta que yo no dormí hoy o no. Así que, bueno, suficiente drama por el día de hoy. No, no, no drama, fue hermoso. Y una vez más, gracias por dejarme ser parte de esta historia hermosa. Ay, no, gracias, amiga, te quiero. Gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado y si así fue, Te invitamos a recomendárselo a alguna amiga, prima, hermana, a quien creas que le pueda servir el podcast. te esperamos en el próximo episodio y para más info, Podés seguirnos en las redes sociales, Instagram, YouTube y TikTok, mdemamás_. No estás sola. Transitamos la maternidad juntas. somos tribu.